Hola, hola, ¿cómo están? Esperando que se encuentren en armonía y equilibrio. Bienvenidos a Alteridad. Esta es su casa. Soy Atahualpa Oviedo Freire y ahora me encuentro con Jessid Ortega. ¿Qué tal, Jessid? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias Atahualpa por la invitación. Muy bien, excelente. Aquí ya empezando a hacer frío. Estoy en Toronto, en Canadá, y ya se viene la nieve venir pronto. Bien. Jessid es originario de Colombia, de Bogotá, y se encuentra actualmente, como ha dicho, en Toronto y ya desde hace algún tiempo. Jesse, cuéntanos qué es lo que te motivó a dejar Colombia e irte para Canadá. Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante y muchísimas gracias por la invitación una vez más. Antes de responder, bueno, voy a responder de una forma un poco más amplia porque siento que es importante para los que están escuchando hoy en día, que sepan más o menos de dónde vengo y el por qué hoy en día estoy acá. Bueno, pues como Atahualpa estaba diciendo, yo nací, crecí en Bogotá, Colombia, en un barrio marginalizado del sur de Bogotá que está en la zona Quinta de Usme. Hay mucha pobreza y bueno, pues una de las razones, tantas razones por las cuales emigré o salí de Colombia es precisamente por esa violencia urbana, violencia de la guerrilla, violencia paramilitar, violencia social, etcétera, etcétera. Entonces toda mi vida he tratado de estudiar y salir adelante para poder salir pues precisamente de los barrios bajos donde yo vivía, y parte de ese proceso, pues yo estudié para ser profesor de inglés y duré como profesor de inglés unos 2, 3 años trabajando en Bogotá hasta que salió la oportunidad de emigrar a Estados Unidos como algo que se llama embajador cultural. Es decir, uno colombiano sale a Estados Unidos a enseñar su lengua, en ese caso el español, y a enseñar la cultura colombiana en ciudades y en escuelas de Estados Unidos. Yo terminé viviendo en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, por 10 años, entre el año 2000 y el año 2010 aproximadamente. Ahí fue mi primer contacto pues con emigrar de Colombia. Y ya cuando se iba terminando mi visa por el año 2009-2010, tenía que regresar a Colombia, y yo tenía la oportunidad también de poder aplicar a la Green Card que llaman para ser residente americano, pero pues en los últimos años estuve como un poco defraudado como dijéramos así, la cultura americana o del sentimiento de cómo se trabaja como una máquina en Estados Unidos, y no me gustó muchísimo esa última parte. Entonces yo decidí en ese entonces que quería buscar unos mejores sitios que fueran mucho mejor que Estados Unidos, pero sin necesidad de tener que volver a Colombia. Así que en ese tiempo pues yo estaba casado y decidí con mi esposa aplicar a un programa aquí en Canadá que se llama Federal Skilled Workers, como trabajadores apropiados, algo así, no sé muy bien la traducción. Y aplicamos a este programa y duró más o menos un año la aplicación, y nos dieron inmediatamente una tarjeta que se llama la tarjeta de residente de Canadá. Y bueno, entonces fuimos a Colombia, hicimos todos nuestros trámites y nos devolvimos y entramos o ingresamos como residentes permanentes a Canadá. Y esa es como el principio de la razón por la cual hoy me encuentro en Canadá. Muy bien. ¿Cuánto tiempo ya estás en Canadá y cómo ha sido tu experiencia en este país? Bueno, sí, ya continuando con mi historia, ya llevo 10 años, como te comentaba, entré a Canadá en el año 2010 a finales, entonces ya voy a cumplir, ahorita en diciembre cumplo 11 años de vivir aquí en Canadá, específicamente en Toronto. Y a grandes rasgos, obviamente, cuando tú vienes de un país como Colombia, que es un país de violencia, que es un país donde hay mucha inequidad social, etcétera, obviamente tú entras a un país donde básicamente estás bien en términos sociales, en términos económicos. Entonces, en ese sentido así grande, no me puedo quejar. Hace 6 años me convertí en ciudadano canadiense, entonces yo tengo doble ciudadanía canadiense y también colombiana, lo cual llevo un pasaporte canadiense y un pasaporte colombiano a donde quiera que voy. Entonces eso para mí, como persona que le gusta explorar el mundo, me sirve muchísimo, porque con el pasaporte canadiense he tenido la oportunidad de viajar a Europa y bueno, a otros sitios en el mundo donde se facilita
el tránsito cuando llevas un pasaporte canadiense que no pasa cuando pasas con un pasaporte colombiano. Entonces es como lo primero, yo creo que, bueno, como te decía, después de saber que aquí estoy en paz, y por eso pongo entre comillas en paz y bien, porque pues no me van a robar, no me van a atracar, no me van a violar, eh, no, no me van a secuestrar en las calles de Toronto. Entonces existe como ese tipo de paz de que estás bien, puedes salir con tu computadora a algún café y trabajar y no te van a robar, puedes ir en un taxi, no te van a secuestrar. Todo ese tipo de cosas, en ese sentido, me siento como seguro de que no va a pasar. Eso por un lado. Por el otro lado, porque como a mí siempre me ha gustado estudiar y yo soy pues, de entrenamiento, digámoslo así, soy profesor, entonces Canadá ofrece muy buenas oportunidades para estudiar en términos de becas, premios que puedes aplicar y la educación de cierta forma es asequible más que en Colombia y más que tal vez en otras partes del mundo y que se puede definitivamente pagar y pues de tal forma tuve la oportunidad de estudiar mi maestría, terminar la maestría en la Universidad de Toronto, continuar el doctorado en la Universidad de Toronto y acabé de terminar ya. Y ahora pues estoy enseñando en la Universidad de Toronto también como profesor, enseñando metodologías de investigación. Entonces, así de grandes rasgos, pues más o menos te cuento el por qué pues, digamos, por qué estoy bien de cierta forma acá, a menos que tengas unas preguntas un poco más detalladas. Sí, nos hablabas de que habéis estado primeramente en Estados Unidos y que ahí era una vida mecánica o trabajar como una máquina. ¿Cómo es eso? Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre Canadá y Estados Unidos en relación a eso? ¿Quieres decir que en Canadá no se trabaja como una máquina? No, 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 sí, yo creo que sí se trabaja como una máquina en todo lado se trabaja como una máquina, pero siento que Canadá, Estados Unidos es, digamos, más intenso. O sea, ya tú lo sientes, no sé cómo describirlo, pero hay un sentimiento en el aire de que todo es una máquina, todo es un reloj, todo es al punto, comienzan a las 7 de la mañana, o sea, un ejemplo, si comienzas 7 en punto, comienza y terminas a las 4 de la tarde, tú ves la gente, especialmente los inmigrantes, tienen hasta 2 y 3 trabajos para poder estar estables, para poder mandar dinero a sus familias. Y todo el sentimiento, todo tiene que ser así preestablecido, con manuales de que están determinados y que te va diciendo cómo tienes que hacer las cosas. Te voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. Yo soy profesor y cuando yo entré a Estados Unidos, pues yo era profesor de inglés y yo sabía cómo hacer las cuestiones, pero al sitio donde estaba te entregan un currículo predeterminado, un documento que te dicen cómo tienes que hacerlo, uno, dos, tres, todo es realmente detallado cómo tienes que hacerlo y hay supervisores que te supervisan de que todo esté marchando como dice el documento y te conviertes como al menos en el área mía de la educación como tal, te conviertes como una máquina que todos los días tienes que seguir este documento, currículo, sílabo, lección, etcétera, etcétera, a la letra de cómo está ahí, que realmente no hay mucho flexibilidad de poder incorporar otras cosas. Sí puedes, pero entonces siempre está detrás el administrador o el director que está mirándote cómo tienes que hacer las cosas. Y no solo eso, también con amigos, gente que conocí, que trabajaba en diferentes espacios de corporativos y de negocios, en el cual todo está diseñado de cierta forma para que todo funcione como un relojito, digámoslo así. Por de ahí viene pues la palabra de que el tiempo es oro. Ellos no pueden perder ningún momento, ningún tiempo. Y otro ejemplo de eso que me pareció así, puff, fue cuando, por ejemplo, nosotros estábamos en esta escuela y en Colombia, pues la mayoría de gente sale a almorzar a las 12 de la mediodía y vuelve a la 1 o a las 2 dependiendo cómo cuadren, pero tú no tienes su espacio para salir a almorzar, ya sea a la calle, al restaurante, al parque, etcétera, etcétera. Y en el trabajo en que yo estaba, los gringos, los americanos, ellos no toman ese espacio. Me acuerdo tanto que primero no llevaban almuerzo y si llevaban almuerzo llevaban un sanduchito ahí de mantequilla de maní con mermelada y seguían trabajando en su computadora entre las 12 y la 1 era su hora de trabajo, pero seguían comiendo su sanduchito
otros que tenían que movilizarse en sus carros, almorzaban en su carro, entonces mientras manejaban y comían, mientras se transportaban de un lado a otro. Entonces esa idea de que no puedo tener este espacio para comer porque estoy perdiendo el tiempo y como les digo, el tiempo es oro. Entonces es algo que los compañeros donde yo estaba trabajando, precisamente de Perú, Ecuador, Perú, Ecuador, México, Bolivia, etcétera, que también éramos maestros de español en ese entonces, de cierta forma nos rebelamos en contra de eso y lo que hacíamos eran las 12 del día, cogíamos nuestro almuercito y salíamos al parque de la frente a comer por una hora exactamente y volvían. Y esto hacía que a los gringos se enojaran porque no les cabía en la cabeza cómo es posible que tomáramos ese espacio para almorzar y salir específicamente. Se enojaban porque ellos tenían que trabajar y comer su sanduichito en su computadora mientras nosotros sí tomábamos nuestro espacio para salir y volver. Y asimismo los breaks, los descansos eran contados 20 minutos y hay un relojito que te dice cuánto tiempo estás y por qué te demoras y también la idea de que tienes que marcar tarjeta a las 7 de la mañana, 8, 9, literal, tienes que poner una tarjetica, chic, chic, y a la salida de la entrada y si te pasas un minuto, no te lo pagan, pero si llegas tarde, sí te descuentan. Entonces, hay muchas cosas que yo podría seguir hablando aquí de todo ese maquinaria, cómo funciona Estados Unidos específicamente. Ahora bien, porque quiero saber si tienes otra pregunta. Sí, Cuando, es decir, es todo lo contrario a lo que es Colombia, este estilo de vida. Pero diríamos que este estilo de vida de Estados Unidos es un ejemplo, es un referente, es algo por alabar, por recomendar. Hay que vivir así como viven, o como decía alguien, para ellos la vida es trabajar, es decir, se vive para trabajar y no se trabaja para vivir. sí, no, eso es una muy buena pregunta y lo digo porque no entendí esto sino hasta ya mucho tiempo después. Entonces voy a devolverme un poco a antes porque resulta que la razón por la cual personas como nosotros que vivimos en el sur global queremos tanto vivir en un país del norte, del globo norte, Canadá, Estados Unidos, Europa, Australia, etcétera, es porque uno tiene ese presentimiento que de cierta forma es real de que allá se vive mejor y como te dije anteriormente, de hecho sí se vive mejor, ¿verdad? Pero vives mejor de unas cosas, pero al mismo tiempo siento que se pierden otras cosas también. Es decir, es en son del trabajo, casi siempre es todo en son del todo, es trabajo, 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 ganas dinero y tienes 2 semanas, si estás de suerte, un mes de vacaciones al año, aunque eso no pasa, y se convierte eso así, y tú ves toda la gente, al menos en Estados Unidos, trabajando. ¿Por qué? Porque esta idea del sueño americano de comprar una casa, comprar un carro, tener una buena vida con lujos, computadores, relojes, celulares, zapatos, ropa, y es algo que en nuestros países en Latinoamérica no es fácil. Ahorita está emergiendo un poco, pero anteriormente no era fácil. Como para son los que podían tener acceso a una casa y a un carro, era la clase media y media alta. Pero, pero en Estados Unidos es algo que lo haces así rápidamente. De hecho, tú puedes comprar un carro en la primera semana que trabajas, te compras un carro que te vale $500,000 de segunda y si trabajas unos 6 meses ya te puedes comprar un carro mejor, ya tienes crédito y te dan el crédito para comprar un carro de última moda en un año que trabajes, cosa que no pasa en nuestros países. Entonces, ¿qué pasa? Que Pero digamos que sería para la gente pobre que no tiene los recursos materiales algo fundamental, necesario y la necesidad de irse. Pero el colombiano promedio, los colombianos ricos jamás se van a ir a Estados Unidos a vivir esa vida. Quieren seguir manteniéndose y de hecho se mantienen en Colombia porque tienen otro estilo de vida. claro, no, tú tienes toda la razón y yo conozco gente de todos los niveles sociales, de clase baja, clase media y clase alta, y tienes razón, la clase media, alta, ellos tienen el poder en Colombia y no tienen necesidad de salir o de emigrar a otros países porque ya tienen su poder en Colombia, en este caso específicamente, y uno los ve que salen de pronto a vacaciones a Nueva York, a Miami, a las islas del Caribe, a París, y luego regresan otra vez, así es, se la pasan en su vida. Y los otros, los de clase media, media alta, lo que hacen es ir y tienen negocios en Nueva York, en Miami, y así viven. Entonces no tienen esa necesidad que otras clases menos favorecidas, si bien la necesidad de emigrar, que es lo que pasa con los centroamericanos que de tanto tiempo, mucho tiempo han estado emigrando a Estados Unidos y son los que componen esa clase trabajadora en Estados Unidos.
En este sentido, ¿qué extrañas de Colombia? ¿Qué podrías decir que es lo que te gusta o qué es lo que no debe perder Colombia? Claro, bueno, y continuando con mi historia, yo siento que estando tanto tiempo en Estados Unidos y ahora en Canadá y ahora me gusta tanto volver a Colombia y ahorita que estuve en Bolivia con ustedes también allá, siento que algo que se ha perdido en Norteamérica y que tal vez mucha gente podrá estar en desacuerdo conmigo es esa idea de que para nosotros los latinoamericanos está esa idea de que somos amigos o la idea de relación, la idea de comunidad, la idea de te quiero, te apoyo y estamos y charlamos como si fuéramos uno a uno. Y un ejemplo, pues es el ejemplo de Atahualpa aquí, que pues yo fui a Bolivia y pues nos conocemos por el curso que Atahualpa dicta, pero no más. Y cuando estuvimos allá, pues tuvimos la oportunidad de tomar varios cafés y almorzar y esto. Y se siente como que hay una, como si fuéramos amigos de hace mucho tiempo, hay una, como una relación, como una amistad, que es algo que no pasa aquí en Norteamérica. La gente es muy fría, muy distante. Tú ves los buses, la gente se sientan separados del uno del otro, no está el abrazo, no está el parcero, como dicen en Colombia. No necesariamente existe eso, y eso existe, bueno, pero entre las comunidades de otros lados, la gente aquí que vive mucha gente de África, del sur de Asia, Latinoamérica, esas comunidades sí son muy centradas en comunidad, mientras que las otras comunidades no necesariamente. Un ejemplo rápidamente que pasa aquí en Norteamérica, que lo he visto bastante, es la familia como tal. Entonces, promedio, el muchacho o la muchacha termina su secundaria y ya se tiene que ir a hacer la universidad y se separa de la familia y luego se separa y luego no se ven sino cuando es el Día de Acción de Gracias o la Navidad y así sucesivamente. Y cuando ya la gente está mayor o vieja, pues los mandan allá al ancianato y ahí se queda. Es como eso, en comparación a nosotros en Latinoamérica, que de cierta forma hay gente que todavía vive con sus padres. Mi hermano todavía vive con mi madre y la cuida y como que hay ese sentido de comunidad que siento que poco a poco los latinoamericanos o colombianos estamos perdiendo por esa idea de abrazar el norte, digámoslo así, de abrazar toda esa idea de querer ser como los del norte y siento que poco a poco hay sí, varios movimientos que están apuntando otra vez a volver a esa comunidad y eso es lo que extraño, digamos, cuando, de volver a un país y que te sientas con la señora que vende arepas en la calle o que vende dulces en la calle, que te sientas, comes y charlas con ella como si fuera normal, cosa que no pasa acá. Entonces, podríamos decir que los latinoamericanos todavía tenemos un sentido, un estado de espiritualidad, de humanidad, de solidaridad, de comprensión. Es decir, hay una intención, un propósito de vida que va más allá de lo material, de lo económico, de lo inmediato, que sería el sentido norteamericano de vida. Exactamente, tienes toda la razón. Obviamente, pues generalizo así porque eso es como yo lo veo y lo siento y lo percibo. Y me preocupa que hay dos lados en la sociedad de pronto latinoamericana o colombiana. Entonces está el lado ese de que todo mundo, todos los que están en la parte de abajo rápidamente quieren trabajar porque quieren conseguirse su carro y su casa y todo eso. Y no creo que esté mal, pero entonces se convierte en eso, en que tengo que trabajar duro para obtener eso y pues al fin y al cabo yo siento que se obtiene y todo eso, pero entonces se pierde también el lado de la humanidad, como vos estás diciendo. Y por otro lado tenemos estos movimientos que están emergiendo también en Colombia sociales, que le están apuntando a estar en colaboración con la comunidad, de cultivar juntos, de crear así como te estás haciendo ecualdeas. Están estos movimientos que también están emergiendo y como forma de reacción precisamente hacia otro movimiento que está surgiendo al mismo tiempo, porque en Colombia ahorita, hoy en día, pues porque hay mucha economía que está entrando extranjera, entonces hay más empleo y la gente pobre ya está teniendo acceso entonces a créditos y ya están comprando casas, están comprando carros, entonces están capitalizando un poco más y pues a mí me preocupa que a eso, lo que hace eso es perder los valores que hemos tenido como latinoamericanos de amistad y de comunidad y de estar siempre unidos y de apoyo mutuo. Muy bien. Hablando de Canadá ya concretamente, ¿cómo describirías, cómo es el canadiense promedio en general? ¿Cómo le podrías describir? Claro, no, sí, entonces hay una anécdota que me gusta contar mucho cuando hablo de Canadá o de la diferencia entre Estados Unidos y Canadá.
la primera vez que vine a Canadá de vacaciones, que yo estaba viviendo en Estados Unidos, yo vine en bus. Desde Chicago tomé un bus que pasaba por Detroit y luego pasa la frontera y luego llega a Toronto. ¿Qué pasa cuando tú estás en Canadá y las personas, perdón, en Estados Unidos, personas que han venido a Estados Unidos de pronto pueden relacionar esto? Estados Unidos, sobre todo las metrópolis como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Miami, se siente como un rápido, todo es así rápido, rápido, cuando estás en los almacenes, en los restaurantes, todo eso se siente como que hay una tensión de que todo tiene que ser rápido, que estoy perdiendo, oh puta madre, estoy perdiendo el tiempo, right? Cuando yo cruzo la frontera desde Estados Unidos a Canadá físicamente, y esto es algo muy personal, que de pronto suena muy esotérico o espiritual, qué sé yo, pero se siente como una pausa, una vibración más lenta, como que, ¡puf! Además, porque cuando pasas de Estados Unidos a Canadá te hacen cambiar de bus. O sea, pasas la frontera, llegas en un bus, te bajas y luego cruzas la frontera como la aduana y luego hay otro bus que te espera y es el bus canadiense que entra. Entonces, en ese tránsito yo físicamente sentí como como que Otra energía. una pausa, como que venía así como, y luego, eso fue la primera vez que entré a Canadá y me sorprendió porque al otro lado, ya cuando llegué a Toronto en el bus, un amigo me estaba esperando y yo me bajé del bus y nos encontramos con el amigo, hey, ¿cómo estás? No sé qué, qué bien, todo esto. Y yo ya estaba, yo le estaba diciendo a él, oh, pero entonces, ¿dónde nos vamos a quedar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a almorzar? ¿Dónde vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer el día uno, dos? Estaba yo así como, y ya tengo que programar todo esto. Él me dijo, lo primero que me dijo, relájate, estás en Canadá. Vamos a hacer todo eso, pero lo que vamos a hacer ahora es, vamos a almorzar y luego miramos qué vamos a hacer. Me causó tanto interés saber de que en realidad, ahora que ya llevo 11 años acá, en realidad la vida canadiense es más relajada, como más, menos fast pace, se llama en inglés, se llama, sí, menos rápida. Y sí se trabaja, sí es una sociedad capitalista, sí, si tú no trabajas no tiene dinero, eso es verdad, pero sí se siente en las calles, en las personas, que como todo es más relajado, como más sosegado, y en general el canadiense que nació y creció acá es de esa forma, es más sosegado, como que le importa más la sociedad, le importa más la gente y todo eso, pero obviamente no hay que perder la visión de que aquí también existe el racismo, aquí también existe el rechazo y todo eso. Pero lo que hace un poco diferente es que Canadá trata, y yo digo trata de hacer las cosas bien para que todo funcione, como les decía, la educación y la salud es gratis acá, entonces no tienes que preocuparte de pagar un seguro de salud cada mes. Entonces eso hace que tú te relajes un poco más y puedas vivir la vida, es decir, tú ves la gente en la calle trotando, haciendo ejercicio, haciendo yoga, haciendo tai chi. Es una sociedad, una sociedad enfocada mucho en la salud y eso es un poco diferente de Estados Unidos. Los que puedan saber se darán cuenta que hay un alto índice de obesidad en Estados Unidos y si tú vas en un tren en Nueva York o en Chicago, te das cuenta de la cantidad de personas obesas que hay. Y si tú ves acá, a veces estábamos con amigos en la calle mirando, a ver, contemos cuánta gente obesa hay en esta calle ocupada del centro de Toronto. Y contamos y tal vez contamos dos, tres máximo en un periodo de media hora. Pero en Estados Unidos es casi que todo mundo, la 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 personas obesas. Entonces algo que pasa eso con esa sociedad americana es precisamente como es tan rápida, todo tiene que ser la comida rápida y hamburguesas y todo esto porque tengo que trabajar, no tengo tiempo para sentarme acá. En cambio acá es una sociedad muy consciente de la salud y la comida, entonces hay mucho fomento por la salud, por comer bien, entonces se nota el veganismo, el vegetarianismo, y si no es así, al menos comer de una forma balanceada, y el gobierno promociona mucho estar estable. Entonces, por ejemplo, mi doctor, cuando yo voy, uno va no porque esté enfermo, sino uno va para checar cómo está, y él le dice, mire, tus niveles están así, así, te recomiendo esto para que comas, para que hagas ejercicio, para que, entonces no recomienda drogas o medicina, que es lo que pasa en nuestros países. Desafortunadamente tú vas y te toman tu aspirina, pero aquí es más como, mira, aquí está esto, ve al terapeuta para que veas de pronto la cuestión del estrés, del trabajo, etcétera. Entonces yo siento que esa es como una diferencia grande entre Estados Unidos y Canadá, y por eso aquí de cierta forma se siente un poquito más como
relajado. Y cuando uno va de vuelta a Nueva York, eso se siente la rapidez. El estrés, ¿no? Ese estrés, diríamos, sería, hablamos de una sociedad estresada y una sociedad más tranquila sería Canadá. Bueno, has dicho muchas cosas positivas. ¿Qué es lo que no te gusta o qué es lo que crees que Canadá tiene de problema? Claro, sí, claro. Canadá tiene una historia de racismo, una historia de colonización que hasta este momento todavía lleva. Y su relación con las comunidades indígenas no es buena, aunque ellos tratan de venderle al mundo de que es buena. Y de cierta forma, obviamente, es mejor que, por ejemplo, en Colombia, al menos aquí, bueno, no diría que no matan, pero en realidad, por ejemplo, hay muchas comunidades que están luchando para que no pasen los acueductos, es acueductos, no, oleoductos, y pues, y porque el gobierno obviamente vende esto a las empresas, las corporaciones, y los indígenas están allá defendiendo sus tierras y siempre están los policías obviamente tratando de sacarlos y hay mucha pelea, hay mucha lucha con eso. Esa es una parte. Lo segundo es que en las partes del norte de Canadá hay escasa comida, entonces la comida es muy cara y el gobierno no presta mucha atención en términos de proporcionarles agua potable o agua que puedan tomar, y si está, todo es muy caro y sí hay unos incentivos estatales, pero a veces no es suficiente. Entonces estas personas que viven en el norte de Canadá, los Inuit y todas las muchas comunidades indígenas viven precariamente, y que eso son unas verdades que la persona, que la gente afuera de Canadá no sabe. Y tercero, sí existe racismo acá, y la diferencia con Estados Unidos y acá es que en Estados Unidos te dicen en tu frente, hey, pinche cabrón, vete, devuélvete para tu estado, tu ciudad, y qué sé yo. Y te lo dicen o sea, los americanos son más fronteros para ser racistas. En Canadá tal vez nunca te digan estas cosas, pero las acciones que se llaman eh, microagresiones te están diciendo, te enviando el mensaje de que tú no perteneces acá, ¿cierto? De la forma como de pronto te tratan en un restaurante, que por ejemplo, un ejemplo así que nos ha pasado a muchos latinos que estamos acá, estamos en un restaurante y atienden primero a los blancos y de última nos atienden a nosotros como con mala gana, no nos dijeron nada, no nos han dicho nada, pero tú empiezas a notar las formas como tratan a otras personas sin tener que decir nada. Y eso es parte del doble estándar de Canadá, que por un lado están vendiendo esta imagen buena y bonita del mejor país del mundo, qué sé yo, pero en realidad hay cosas que pasan y la gente no habla mucho de eso. Otro ejemplo rápidamente es por ejemplo, si vas a conseguir un trabajo, obviamente le dan la preferencia a la persona, hombre blanco, que ha nacido y crecido acá, que tiene sus cualificaciones de educación que son de acá, pero si eres un inmigrante del Medio Oriente o de Asia o de Sudamérica, bueno, entonces sí, tienes tu grado de licenciatura de México y tu maestría de Chile, pero bueno, pues aquí vamos a preferir al que estudió en la Universidad de Toronto o en la Universidad de Vancouver, qué sé yo. Entonces, así hace, y pues así tengamos las mismas calificaciones y tengamos iguales de calificados, siempre van a preferir al otro hombre blanco que nació y creció acá y que habla inglés o que habla francés también. Entonces, esas son las cosas que pasan acá. Y finalmente la inequidad en términos de salarios, como te decía, a la gente que nació y creció acá va a siempre tener el salario y la accesibilidad a tener trabajos de altas posiciones, mientras que los demás siempre van a tener, pues no van a tener mucho acceso allá, le tocaría trabajar muchísimo para poder lograr eso, y la gente siempre se va a quedar acá como limpiadores, cocineros, lavadores de platos, mecánicos, en la belleza, todo ese tipo de cosas que están acá, pero los banqueros, la gente de negocios, la gente que toma decisiones, se les va a dificultar un poco más. Entonces es algo que no se dice expresamente ahí y no dicen somos racistas, pero el sistema como tal lo hace de que no somos racistas, pero pues no te vamos a dar el trabajo hasta que no cumpla ciertos parámetros, y te pone como muchas barreras para que puedas entrar arriba. ¿Y qué impresión o qué sentimiento te queda de Colombia? ¿Cómo ves a tu Colombia? Sí, es una muy buena pregunta, porque ahora yo siento que pues ya he vivido en Norteamérica por tanto tiempo que a veces me siento como desconectado de lo que pasa allá. Hay muchos compañeros, gente que conozco en Colombia ya me dicen que
yo no soy colombiano, ya no soy colombiano y que soy más de acá que de allá, que de cierta forma es cierto, pero yo siento que uno, yo creo que Colombia tiene mucho potencial, lo que llaman capital humano. Somos personas muy amables, gente que tenemos mucha creatividad, tenemos ganas de sacar adelante y hacer muchas cosas, que de hecho aquí en Canadá la mayoría de colombianos con que yo conozco, todos son muy exitosos en lo que hacen, sea lo que sea que hacen, negocios o estudio, qué sé yo, todos son muy exitosos. Entonces yo siento que Colombia, los colombianos como tal, tenemos esa capacidad de salir adelante, pero desafortunadamente el gobierno que tenemos en este momento no es un gobierno que nos permite explotar esas capacidades que tenemos todos los colombianos. Es un gobierno de derecha, es un gobierno que le apunta a matar y aniquilar las comunidades indígenas, las comunidades afro que están luchando pues por una vida digna, ¿verdad? Este es un gobierno que no le importa esas cosas y me preocupa porque si tuviéramos un gobierno que le importara a nuestras comunidades y salir adelante, porque hay formas de salir adelante, de ser uno de los mejores países de Latinoamérica como ejemplo, pero desafortunadamente ese gobierno no nos va a llevar y ahorita que estuve en Bogotá me dolió un poco mucho ver tanto gente en las calles pidiendo limosna, algo que no se veía tanto antes y los inmigrantes de, de Venezuela también es un poco complicado, al menos en Bogotá ha incrementado un poco la seguridad y eso me preocupa muchísimo, pero también me quedo un poco con esperanza de que en algún momento este gobierno cambie para mejor y que los colombianos podamos explotar ese potencial que tenemos. En este sentido, se podría entender que vas a seguir en Canadá, que te quedarás, digamos, para siempre, no sé, y ya no regresarás en todo caso a Colombia a vivir, ¿no? Sí, eso es una muy buena pregunta y de hecho voy a referirme a mi mamá, que mucho tiempo fue la que me dijo, no, que no me quedara en este país, que este país no era para a mí, Colombia no es un país para mí, en el sentido que como decía, todos los colombianos tenemos tanto potencial que Colombia como tal no nos da las oportunidades de alcanzar el potencial que tenemos. Y yo siento que en esto, al menos en este momento, estoy en un momento en que necesito estar en Canadá para poder alcanzar a hacer lo que quiero a nivel internacional. Es decir, yo no necesariamente me veo como colombiano, yo me veo más como sí, nací en Bogotá, Colombia, nací en este territorio que se llama Colombia y tengo unas raíces, tengo una herencia indígena campesina. También eso me agrada muchísimo, pero siento que estando aquí en Norteamérica puedo reunir los recursos económicos, sociales, de relaciones con otras personas a nivel mundial para poder de esa forma ayudar y levantar el trabajo que están haciendo personas en el globo sur, pues Colombia o Latinoamérica o de pronto el sur de Asia, África, qué sé yo, las conexiones que yo tengo, mi idea es empezar a crear conexiones internacionales para empezar a elevar esas voces que siempre el globo norte pues nos ha puesto hacia abajo y desde mi posición aquí en Canadá creo que podría lograrlo más que si estuviera en Colombia. Eso por un lado. Por el otro lado es que Colombia no me brinda las oportunidades sociales y económicas que necesito para lograr estos objetivos. Muchos de mis compañeros que ya son profesores universitarios trabajan en situaciones precarias y que hay veces termina el año y se terminan sin trabajo. Entonces, y aquí pasa lo mismo, no voy a negar que aquí en Canadá pasa, es diferente, ¿no? Aquí pasa lo mismo, también los contratos no son a largo plazo, etcétera, etcétera, pero al menos yo sé que desde aquí puedo lograr hacer esas conexiones que quiero hacer a nivel internacional y pues una de esas es trabajar contigo precisamente haciendo este tipo de cosas como las etnografías de la calle que ya hemos hecho y bueno, a futuro otros tipos de proyectos que tú y otras personas, entidades de Latinoamérica podamos conectar para empezar precisamente a ejercer nuestra voz desde el sur para que el norte escuche, no para que nos adopten o nos adapten, sino para empezar a crear nuestra propia voz y no siempre tomar los epistemologías del norte que hemos adoptado como propias, sino empezar a crearnos entre nosotros y que nosotros podamos usarnos y colaborarnos los unos a los otros. ¿Has tenido contacto con los pueblos indígenas de Canadá?
¿Tienes alguna referencia? ¿Nos podrías contar algo sobre ellos? Sí, yo trabajo con varias personas indígenas pues cuando digo trabajo, quiero decir que no, pertenezco a una red de indígenas eh, académicos y no académicos en el cuales hablamos de todos estos temas de decolonización, de cómo los indígenas pueden hacer muchas cosas para, ¿cómo se dice? Para retar al gobierno canadiense. Entonces, yo, yo estoy más como a nivel de participante para poder entender, para poder escuchar a las personas indígenas y poder comprender un poco el trabajo que ellos están haciendo. Yo no participo mucho porque siento que quiero quedarme un poco atrás para poder tratar de entender y capturar las ideas que ellos están tratando pues de alcanzar. Ellos hacen mucho trabajo con las comunidades de adolescentes, precisamente para tratar de recuperar su cultura como tal, pero al mismo también políticamente hacer diferentes tipos de eventos que van, pues que retan al status quo canadiense. Aquí tengo un librito rápidamente, a ver si se nota, tal vez no se note así, aquí se alcanza a ver un poquito, que se llama Los 500 años de resistencia indígena, que es un cómic que precisamente me acabaron de regalar y en el cual habla precisamente desde diferentes partes del mundo cómo el movimiento indígena ha estado en resistencia pues de los gobiernos y pues hay una sección de Canadá también, obviamente, que es como ellos están haciendo. Y sí, precisamente hoy hay un evento más tarde por la tarde que habla precisamente ya les voy a decir, es un seminario que se llama Metodologías Indígenas Maternales, Relaciones Posibles y Éticas de cómo hacer investigación con indígenas y cómo especialmente la relación matriarcal o de las madres y cómo las madres son tan importantes como el parte del proceso de educación y crecimiento dentro de sus comunidades. Entonces esta tarde hay una reunión con ellos que me gusta ir y aprender porque he notado que lo que se habla aquí en el norte en esos términos indígenas, de cosmologías y todo eso, y ahorita que estuve en Bolivia noté que hay ciertas correlaciones que a pesar de la distancia hay como un hilo que nos une y es esa idea de relación entre el ser humano, la naturaleza, el agua, los seres vivos, los seres no vivos y nuestro interior o espíritu y cómo los diferentes tipos de rituales le apuntan precisamente a fortalecer esas relaciones. Esa parte siento que es como, no voy a decir igual porque no hay cosas que sean iguales, pero hay una relación. Cuando estuve en Bolivia, cuando estuve en Perú, en Colombia, siempre hay rituales o ritos que le apuntan a esa conexión entre el cosmos y la naturaleza, etcétera, etcétera. Y eso me gusta, yo voy a varios de esos eventos y me gusta, como les digo, sentarme y escuchar y más que imponer, más como sentarme a aprender. Eh, en Canadá existen gente de todas partes del mundo. ¿Cuáles son las personas que tienen mejor reputación, es decir, que son más valoradas? Y al contrario, ¿cuáles son las personas que de ciertos lugares que son las más minimizadas o desvalorizadas o con mayor prejuicios? Y en el caso de los latinoamericanos, en qué estado o condición son en relación a su reputación? Eso es una muy buena pregunta. Voy a comenzar de atrás para adelante. Creo que voy a hablar con lo que conozco de los latinoamericanos en donde yo vivo, por acá en Toronto, pero también Montreal y Vancouver. Algo que me sorprendió, que es diferente de Estados Unidos, es el latinoamericano promedio de Estados Unidos es inmigrante, desafortunadamente con una educación baja que va y tiene que luchar por trabajar 2, 3 trabajos para lograr enviarle dinero a sus familias allá, ¿verdad? Y casi siempre está en condiciones de precariedad en Estados Unidos. Ahora, lo diferente que hay aquí en Canadá, que resulta que porque Canadá tiene estos programas para para personas altamente educadas, entonces el latinoamericano promedio que se encuentra en Toronto, Vancouver y Canadá son personas de clase media alta o clase educada, digámoslo así. Ese es el latino que encuentras acá, persona que estudió en universidad, que tiene su licenciatura, que tiene
sus maestrías y siguen, llegan acá, estudian, hacen sus negocios, empiezan a trabajar en buenas empresas. Por eso te decía anteriormente que los colombianos les ha ido, los que los conozco, todos les ha ido bien, así sea en el negocio de la limpieza, han creado su propia empresa de limpieza, sus empresas de construcción, por ejemplo, han creado empresas de panadería, empresas de restaurantes mexicanos, bueno, lo que sea, pero en ese sentido siento que les va muy bien y no se siente tanto esa precariedad porque de cierta forma el gobierno de cierta forma ayuda, hay incentivos para ayudar económicamente a estas comunidades que van entrando. Ahora, si te preguntas cuáles son en general, Canadá es una cultura o un país que yo llamo diversamente etnocultural. Es decir, aquí hay más de 300,000 personas que son nuevos inmigrantes de todo el mundo. O sea, eso viene aquí de Pakistán, de Afganistán, de la India, de todas las partes de África, de China, Latinoamérica, etcétera. O sea, aquí tú ves, estoy en Toronto, yo vivo aquí en el centro y tú ves en la calle cuando caminas muchos idiomas, muchas culturas caminando. Es decir, esa idea que están tratando de vender de que Canadá es hablante del inglés y hablante del francés y que somos blancos altos de ojos verdes es mentira, porque tú ves esa gente de todos los países y toda la gente se la lleva bien entre todos como tal. Sí es verdad que muchos de estas personas, especialmente los refugiados y nuevos inmigrantes, tienden a vivir en las periferias porque es donde es más económico y pues de cierta forma están un poco marginalizados y pues sufren un poco de precariedad también, pues por obvias razones, porque entran y pues no saben el idioma, no conocen muy bien la cultura y pues encuentran dificultades para encontrar trabajo, para el estudio, pues relacionarse con las demás personas y pues sufren mucho de abuso escolar, qué sé yo. Ese tipo de cosas es, pero algo positivo es que de cierta forma el gobierno y la educación les ayuda, tratan de ayudar a estas personas lo más posible. Es decir, si lo comparáramos con Latinoamérica, estas personas no viven mal, así como que les toca hacer una casita por allá bajo un puente o cosas así. No, aquí al menos el gobierno tiene, por ejemplo, unos edificios que son para ellos y pagan poco o a veces no pagan nada precisamente porque se entiende que viven de una forma muy precaria y pues hay formas. Es decir, aquí la persona que va entrando, así sea una persona ilegal, no te van a deportar inmediatamente, todo tiene su debido proceso, pero hay formas que te ayudan, que es diferente un poco de Estados Unidos. Hace poco escuchamos este caso de los niños raptados de sus familias y entregados a las iglesias católicas para que sean civilizados, desarrollados, catequizados, evangelizados. ¿Cuál fue la reacción del pueblo canadiense en realidad? Porque de lo que supimos, aparentemente había una gran reacción, se quemaron iglesias y aparentemente había un apoyo de la mayoría de los canadienses. ¿Eso es así Sí, o cuál fue la imagen real que tú pudiste percibir? sí, es verdad. O sea, yo estuve aquí en Canadá hasta la fecha también no tengo los datos exactos, pero sí se han encontrado muchos niños, o sea, tumbas, no, eso no se llama tumba, tiene otro, fosas comunes. Se han encontrado fosas comunes de niños indígenas al lado de la iglesia o alrededor de la iglesia o cerca de lo que llaman escuelas residenciales, que se me olvida el nombre en español, ¿cómo se diría? Que eso tiene un nombre que se me escapa, pero se han encontrado esas fosas comunes, han utilizado cierto tipo de tecnología para poder mapearlas y encontrarlas. Y obviamente no es sorpresa para los canadienses, esto ya se sabe que ha pasado y se sigue pasando y se siguen encontrando eh, estas fosas comunes. Entonces, lo que la comunidad ha hecho, tanto la comunidad indígena como la comunidad aliada, entre esos yo ya estaba en varios eventos donde se hacen diferentes tipos de ceremonias para pues estar ahí con ellos, no digamos en forma de celebración, pero más bien de solidaridad de esto y pues se hacen eventos de donde la gente hacen sus bailes en círculo, nos reunimos con los indígenas, ellos cantan y hablan de todas las experiencias que han pasado con estas escuelas residenciales en Canadá.
Y sí es verdad, hubo un par de eventos en el cual muchas de estas agrupaciones indígenas fueron y quemaron un par de iglesias por allá pues en rabia de lo que había sucedido, lo que sigue sucediendo. Otros han estado poniendo pintura roja en las puertas y en las ventanas de las iglesias y de las escuelas residenciales, también como protesta de lo que está sucediendo. Ahora bien, el gobierno no hace mucho al respecto, sí sale ahí y pide perdón, pero pues en realidad no hay cosas tangibles que uno vea que el gobierno quiere hacer al respecto. Hay varios proyectos de la verdad y reconciliación que las comunidades indígenas y el gobierno están tratando de poner junto para ver si de pronto se puede haber algún tipo de solución. Pero la verdad es que se siguen encontrando estas fosas comunes en las escuelas residenciales y también al lado de las iglesias, y es algo que, bueno, hay algunas padres de las iglesias que sí han dicho, han pedido perdón, pues, de lo que ha sucedido, pero eso se mantiene como en la superficie, se queda ahí, dura unos 2, 3 días y luego la vida sigue común y corriente. Ahora Y bien, las comunidades indígenas, el pueblo canadiense, ¿cómo ha reaccionado en general? ¿El pueblo, la mayoría o todos han reaccionado de vergüenza, de rechazo? sí. ¿O ha habido gente que ha apoyado? ¿Cómo ha sido la No, reacción no, del casi, pueblo? casi la mayoría de gente está obviamente consternada por lo que ha sucedido, está en rechazo de estas cosas, obviamente la mayoría. Los únicos que tú sabes que eso en todo el mundo pasa, la gente conservadora, la gente de extrema derecha, la gente que hace supremacía blanca, obviamente a ellos no les importa estas cosas porque ellos quieren mantener el status quo, y muchos de ellos han dicho, desafortunadamente, me ha hecho comentarios como de que, bueno, eso tenía que pasar para que fuéramos una mejor nación. Si no hubiera pasado, entonces no seríamos la gran nación que estamos ahora, pero son comentarios aleatorios, son comentarios que solo vienen de esas organizaciones de supremacía blanca que están, no necesariamente de acuerdo, pero que están a favor de que eso hubiera pasado. Pero no es la mayoría de canadienses en general, tanto los inmigrantes como de refugiados, toda la gente que viene de todos lados, estamos muy concernados y concertados, y estamos en contra de eso, y se ha hecho público en las redes sociales y en los medios de comunicación de radio, prensa, todo el mundo está en contra de lo que se ha encontrado, y están tratando de que precisamente el gobierno canadiense y las comunidades indígenas traten de llegar a un acuerdo para que en un futuro mejoren las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Bien, algo que tal vez quisiera señalar, anotar que no hemos preguntado y que te gustaría compartir con todos los que nos estén escuchando. Bueno, primero que todo agradecer a Atahualpa, porque yo creo que este es un espacio que es importante de que se hablen este tipo de cosas. Eh, Tal vez resumir un poco la idea en que estamos en un país norteamericano, y el hecho de que estemos en un país norteamericano que sea como la panacea de que todo el mundo quiere ir y quiere venir. Yo les digo a la gente que conozco y a mis estudiantes de que también se puede hacer un buen vivir y una buena vida desde nuestras comunidades en Latinoamérica y comunidades en el globo sur, de que acá Norteamérica no es el país, pues el mejor país del mundo. Siento que a nivel sociopolítico es importante que nos den la oportunidad de que también en Latinoamérica podamos viajar y conocer otras culturas y conocer otros espacios. Yo siempre le digo a la gente con que hablo, cuando usted habla con un finlandés o cuando habla con un noruego, cuando los escuché a ellos diciendo, oh, ansio con tanto en mi corazón de ir algún día a vivir a Perú o a Bolivia o a Guatemala. Nunca. ¿Por qué? Porque ellos están muy arraigados con el amor a su cultura, y obviamente socioeconómicamente no tienen necesidad de emigrar a sus países. Entonces yo lo que le digo a la gente es, tenemos que aprender a amar donde vivimos, a querer donde vivimos, a querer la comida que estamos viviendo. Es decir, una hamburguesa no es más que una sopita que hace la señora que vende en la esquina. Más bien lo opuesto, esa sopita está hecha con amor, está hecha con buena comida, mientras que la hamburguesa es el producto de una sociedad que camina rápido, y de una sociedad que no le importa al ser humano, sino le importa más el dinero. Y eso es lo que yo invito a la gente,
queremos y amemos más nuestras culturas y nuestras lenguas y nuestra herencia latinoamericana, indígena y campesina y afrodescendiente. Muy bien, muchas gracias, Jesse. Gracias por tus comentarios y todo lo que nos han compartido. Un abrazo, hasta pronto. Muchísimas gracias y que tengan todos una feliz semana.